Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos. El mundo entero se encuentra sumido en una profunda crisis, no solo económica, sino también moral. El hombre continúa siendo el lobo del hombre, pero ahora actúa aún más depredador, realizando matanzas indiscriminadas, incluso sobre inocentes, y multiplicándolas en calidad y en cantidad devastadora. Si bien los asesinos en serie han existido en el pasado y se han vuelto por ello marcadamente famosos, eran tan solo casos aislados. Ahora los casos se repiten a diestra y siniestra y por su enorme cantidad el nombre de los autores no se memoriza y los casos individuales se diluyen en la magnitud de los casos diferentes. Veamos 3 casos recientes a manera de ejemplo. Anders Behring Breivik, noruego, clasificado como neonazi o como loco, psicológicamente inestable, asesinó a 77 personas noruegas como él, jóvenes de la Juventud Socialdemócrata afiliada al gobierno noruego. Robert Bales, sargento del Ejército de los Estados Unidos, cometió premeditadamente el asesinato de 17 civiles afganos, la mayoría niños, e intentó asesinar a otros 6 más. Mohamed Merah, ciudadano francés de origen argelino, asesinó a 7 personas, 4 adultos y 3 niños en Toulouse, Francia. Los 3 actos anteriores son de terrorismo puro, los cuales todos debemos condenar enérgicamente. El terrorismo es lo más despreciable, que comprende la acción deliberada y premeditada para asesinar a personas indefensas e inocentes, que no están participando en ese momento en un conflicto y son asesinadas sin motivo alguno y con el objeto de sembrar el terror. Estas acciones no pueden justificarse por ningún motivo, ni siquiera con la excusa de legítima defensa, ya que al ser indiscriminadas golpean a personas inocentes. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que somos la mayoría de la humanidad, condenamos estos hechos deleznables. Todas las religiones también lo descalifican y lo prohíben en forma clara. El Corán, libro sagrado de los musulmanes, es claro al afirmar. Sura 4, aya 93. Quien mate a un creyente intencionalmente, su castigo será el infierno, donde permanecerá eternamente, y la ira de Dios y su maldición recaerán sobre él, y le está preparado un enorme castigo. Sura 5, aya 32. Quien mate a un inocente se considera como si matase a toda la humanidad, y quien salve a un inocente es como si salvara a toda la humanidad. De todas formas, no puede ser musulmán como tampoco puede ser cristiano aquel que mate inocentes, aunque él diga hacerlo, o que otros digan que lo es, como generalmente sucede en la propaganda tergiversada de Occidente. Las noticias ya vienen sesgadas de las agencias noticiosas internacionales, aunque se parcializan aún más en los medios locales. Solo en el caso de musulmanes, aunque no lo sean, y tan solo podrían serlo, se insiste en la religión del asesino, poniendo además su país de origen o su raza si proviene del mundo árabe. Veamos los 3 casos anteriores. Breivik no solo es noruego, sino también blanco, europeo y de religión cristiana, y no se mencionó en las noticias. Bales no solo pertenece al ejército de los Estados Unidos, sino que también es norteamericano, blanco, anglosajón y protestante cristiano, y mató a 17 civiles musulmanes indefensos, la mayoría niños. Merah es francés y le ponen inmediatamente que es de origen argelino y de religión musulmana porque cometió un crimen. Igual que él son los deportistas Zinedine Zidane y Karim Benzema, ambos franceses de origen argelino y de religión musulmana, pero son ciudadanos ejemplares y futbolistas famosos, pero solo se dice que son franceses únicamente. Como un ejemplo, en página 122 de la sección de deportes del diario de hoy del miércoles 28 de marzo del 2012 aparecen letras destacadas. El francés Benzema, comentando los 2 goles de los 3 que Real Madrid le metió a la Poel de Chipre. No se dice que es de origen argelino, ni árabe ni musulmán. Para eso necesita haber cometido un delito. Seguimos predicando con la media verdad. Fuera de ellos, Zidane y Benzema son musulmanes practicantes. Merah no es musulmán por su comportamiento, ya sea que nominalmente lo sea o no. El asesinato de 3 niños de la escuela judía Usar HaTorah y un profesor de la misma es lamentable y condenable.
pero ninguna noticia afirmó que el asesino también mató y primero a 3 franceses de origen árabe marroquí de religión musulmana, los cuales no fueron muertos por casualidad, sino que el asesino deliberadamente buscó y emboscó en 2 casos aislados. Sus nombres nunca fueron mencionados y son Imad Ibn Saten, Abel Shenouf y Lewad Mohammed, víctimas musulmanas también inocentes del loco asesino. Meraz también hirió a un soldado afroamericano de la isla caribeña de Guadalupe. Definitivamente su comportamiento más parece estar vinculado a grupos de extrema derecha. Su selección dirigida a los grupos odiados por los neonazis, árabes, musulmanes, judíos y negros dan a entender este posible vínculo. Los sucesos comenzaron el 11 de marzo pasado, cuando el sargento Imad Ibn Saten, un suboficial del primer regimiento de paracaidistas, francés de origen marroquí musulmán de 30 años, fue asesinado en un tranquilo barrio de Toulouse, la 4ª ciudad más grande de Francia. El suboficial, quien iba vestido de civil, murió de un disparo en la cabeza y sin saberlo había estado esperando a su propio asesino. El sospechoso le contactó con la supuesta intención de comprar una moto que el suboficial había puesto a la venta a través de internet. Eventualmente ese intercambio de correos electrónicos sería una de las pistas que llevaría a la policía hasta el asesino. Tan solo 4 días después, el cabo Abel Shenouf, el soldado Lewad Mohammed y el paracaidista Loac Liber fueron atacados por un pistolero en la localidad de Montauban, a 50 kilómetros de Toulouse, en los alrededores de un centro comercial. Shenouf y Mohammed murieron como resultado de los disparos, mientras que Liber resultó gravemente herido. Los soldados asesinados eran de origen árabe, marroquí y musulmán, y el herido era natural de la isla de Guadalupe, un afroamericano. La tendencia a atacar al Islam y a los árabes cuando se puede, incluyendo a salvadoreños de origen palestino en El Salvador, es una tónica siempre presente de los medios periodísticos de derecha de nuestro país, especialmente de los medios escritos. Y muchos casos han sido denunciados en este programa de Aclarando Conceptos. Y este comportamiento local se complementa con el ataque sistemático contra el actual gobierno, donde no se le ve nada bueno, sino todo malo. Si el gobierno no hace algo, está mal. Y si lo hace, también. La explicación contra 2 cosas totalmente diferentes tiene su explicación lógica. Ambos están dando sombra al grupo dominante acostumbrado a gobernar y a mandar históricamente en nuestro país sin sombra alguna. Lo vemos magistralmente demostrado en el editorial del diario de hoy, del viernes 23 de marzo del 2012, donde mezcla chavismo, castrismo, islam, argelino, árabe, inmigración, le hace latinoamericana, árabe y africana, fundamentalismo, fanatismo, satanismo, para llegar a una conclusión apresurada. En esta tierra, dice, los que creemos en la democracia hablamos español. ¿Y que acaso no es el idioma oficial que todos hablamos? Se habla ahí de la cacería del asesino de 3 niños, un padre de familia y 3 policías, pero no se dice que los 3 policías victimizados eran musulmanes y de origen árabe marroquí. Al menos esta vez no se atacó a nuestra religión como en ocasiones anteriores, y tan solo se llegó a la línea fronteriza, no pasándose de la raya. El hecho de parcializar las noticias es cosa común en la mayoría de los medios periodísticos locales. Veamos otro caso como ejemplo demostrativo. Hace unos años un joven brasileño, Wellington Menezes de Oliveira, de 24 años, asaltó la escuela municipal de Tasso da Silveira en Río de Janeiro, matando a 12 alumnos e hiriendo a más de 20. Él dejó en el lugar del asesinato una carta testamento donde decía que antes de enterrarlo a él, debían retirarle toda su vestimenta, bañarlo, secarlo y envolverlo luego en un lienzo blanco. Inmediatamente los periódicos salvadoreños principales se les ocurrió el brillante análisis de que el asesino era musulmán y así lo publicaron, destacadamente, debido a la costumbre islámica, aunque también judía, ya que se encuentra en la Biblia, de lavar el cadáver y envolverlo en la forma descrita. Los cristianos ya no utilizan ese rito debido a la manipulación excesiva del cadáver y su maquillaje previa remoción de órganos. Esto es antinatural. Sin embargo, en tiempos del medioevo, en la Europa culturizada por los árabes, como ejemplo España y Portugal, sí se ocupaba esta técnica. Los cadáveres se lavaban antes de enterrarlos y se envolvían en la mortaja, el lienzo blanco.
Lavar al niño al nacer era otra costumbre árabe que todavía se sigue usando. Debido al desaseo de la Europa cristiana del medioevo, el número de baños de las personas en su vida era incluso menor que los 2 baños obligatorios al nacer y al morir. Como un ejemplo tan solo, el rey Fernando de Aragón, el esposo de Isabel la Católica, solo se bañó 3 veces en su vida: el día que nació, el día que se casó y el día en que murió, que lo lavaron, una tan solo de ellas voluntariamente. Volviendo al caso de Oliveira, el resto del testamento no fue publicado, ya que ello lo descartaría como musulmán. He aquí un párrafo no publicado. Pido la visita de un fiel seguidor de Dios para que al lado de mi sepultura, al menos una vez, pida en mi nombre perdón a Dios, pero sobre todo, rogando para que en su momento Jesús me despierte de la muerte y me resucite para la vida eterna. Típico pedimento cristiano. Definitivamente no era musulmán. Yo les envié en su oportunidad a todos los periódicos el testamento completo de Wellington Meneses de Oliveira, asesino confeso, aclarándoles que no era musulmán. Nadie contestó ni aclaró nada. La misma política de desinformación que continúa, pero al menos tenemos Internet. La información mediática negativa se ve también magnificada con el señalamiento desproporcionado de los males que aquejan a nuestro país, lo cual ha sido la tona esgrimida desde que el actual gobierno tomó posesión el 1 de junio del 2009. 1000 días de información negativa y propaganda tendenciosa, demoledora y constante, sin que se note, aunque sea algo, de crítica constructiva, incluyendo fotos amarillistas, cuyo objetivo fundamental, más que promover la venta de periódicos o aumentar la teleaudiencia, es desprestigiar al gobierno y enfrascándose básicamente en los 2 grandes problemas que afectan a la población: economía y delincuencia, que aunque existentes son todavía aún más sobredimensionadas. Y ahora, con la tregua pactada entre la Iglesia Católica y las maras, que al fin recibió la aprobación del gobierno y la ANEP, acuerpando la intermediación católica, de acuerdo a la prensa gráfica, el periódico Más, el miércoles 28 de marzo del 2012, en primera página pone en letras destacadas, con letras grandes: sigue la matanza, y continúa el mensaje negativo en primera plana: asesinan a golpes a estudiantes y tiran cadáver en Río de la Libertad, hallan osamentas humanas en fosa séptica de Zaragoza. Como que resienten la baja de homicidios, y las noticias deben maquillarse para continuar con el mismo ritmo y el mito. Aclarando la media verdad, los asesinatos han bajado a 5 o 6 diarios, que es la 4ª parte de la década de los 90. Aunque hay alguien por ahí que a cada rato dice que los asesinatos de la década de los 90 eran escasos. Sin embargo, eran de 24 a 25 diarios, y a menos de la mitad de la semana pasada. En lugar de publicarse sigue la matanza, debería ponerse bajan los homicidios, si queremos ser consecuentes con la verdad. A veces indican mayores homicidios para subir a 11 y 12, pero sumando 2 días, en lugar de 1, que mucha gente no se percata de ellos. Tantos asesinatos el fin de semana, como que no fueran varios días. En cuanto a las osamentas humanas, nos dicen en la noticia de portada que habían sido tirados ahí desde el 2009 y que la recuperación de osamentas datan desde el 2005. En cuanto a la noticia muchas veces publicada de que San Salvador es la ciudad más violenta del mundo, eso no es cierto. Antes incluso de la reducción reciente de homicidios, era tan solo la número 20. Ahora, con las nuevas tasas, que ojalá se mantengan, no estaremos ni siquiera en las 100 ciudades más violentas del mundo, y eso que San Salvador es la ciudad más violenta de nuestro país. He aquí la noticia publicada en enero en CNN, y que ningún medio escrito ni televisivo reprodujo. Claro, no era noticia negativa. Ciudades más violentas del mundo, CNN. 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México, según un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que ubicó a la hondureña San Pedro Sula en la número 1 en el ranking de las 50 ciudades más violentas, con una tasa de 159 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ciudad Juárez, con 148, cayó al segundo lugar, después de ubicarse primera por 3 años consecutivos. Asimismo, el informe encontró que 45 de las 50 ciudades más violentas del mundo se sitúan en el continente americano y 40 de ellas en América Latina.
entre ellas 12 a México y 5 a Colombia. El estudio indica que para el ejercicio del análisis se consideraron todas las urbes del mundo de más de 300.000 habitantes. Esta es la lista completa de las ciudades. Primero, San Pedro Sula, Honduras. Segundo, Ciudad Juárez, México. Tercero, Maceió, Brasil. Cuarto, Acapulco, México. Quinto, Tegucigalpa, Comayagüela, Honduras. Sexto, Caracas, Venezuela. Séptimo, Torreón, México. Octavo, Chihuahua, México. Noveno, Durango, México. Décimo, Belén, Brasil. 11, Cali, Colombia. 12, Ciudad de Guatemala. 13, Culiacán, México. 14, Medellín, Colombia. 15, Mazatlán, México. 16, Tepic, México. 17, Vitoria, Brasil. 18, Ciudad Guyana, Venezuela. 19, Ciudad Guyana, Venezuela. 20, San Salvador, El Salvador. Y la lista continúa con Nuevo Orleans en la número 21, etcétera. No vamos a cambiar la mentalidad periodística, ni evitar que los medios jueguen a la política partidarista, pero sí podemos cambiar nosotros mismos. Tenemos que confiar en nuestro país y seguir adelante, que no nos dobleguen las malas noticias, ni nos hagan tomar decisiones equivocadas, ni siquiera apresuradas. El Salvador es nuestro país, tenemos que luchar en él y para él. Si criticamos, deberíamos hacerlo en forma constructiva y preferiblemente presentando soluciones. Y cuando recibamos la información mediática, analicemos su contenido, usemos la lógica y no nos dejemos llevar por los paradigmas autoimpuestos. Y sobre todo, que no te vuelvan a asustar con el petate del muerto. Ten confianza y fe en ti mismo. Y confía en Dios y en tu país. Y sé tú mismo. Gracias.